Le doy la bienvenida a una lección más de nuestro manual de escuela dominical. La lección de este día tiene como título El arrepentimiento. Es una lección que está basada en el libro de Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. No vamos a leer el pasaje entero porque es extenso, pero yo le recomiendo que usted allá en su casa lo pueda leer de una manera detenida. En este momento lo que vamos a hacer es leer solamente el versículo 18 que dice: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentirse implica darse cuenta de la gravedad del pecado que se ha cometido. Y no solamente uno debe darse cuenta del pecado que ha cometido, sino que también debe de sentir el dolor por el pecado que se ha cometido. Y el clímax de la comprensión es devolverse al Padre. A eso se le llama la conversión. Entonces uno entiende que ha pecado, siente el dolor por el pecado e inmediatamente se vuelve uno al Padre. Esto lo iremos viendo a lo largo de nuestra lección de esta mañana. El motivo que tenemos para tener esta lección es que podamos familiarizarnos con el concepto bíblico de lo que es el arrepentimiento. Y cuando decimos el concepto bíblico, quiere decir que puede haber también conceptos equivocados. ¿Qué estamos esperando con esta lección? Estamos esperando que el alumno al final de la lección pueda ya definir lo que es la palabra arrepentimiento, más bien lo que significa el arrepentimiento. También pueda el alumno identificar los pasos que nos llevan al arrepentimiento y finalmente pueda descubrir los beneficios del arrepentimiento. Todo eso queremos lograr con nuestra lección en este día. Supongamos que un hombre va viajando en un autobús. Después de comprar su boleto, se sube al autobús, se queda dormido. Sin embargo, después de varias horas de viaje, se despierta y así como asustado, le pregunta a otro viajero: ¿en dónde estamos? Le contesta el otro viajero: pues vamos rumbo al sur del país. Él pregunta: ¿al sur? Yo quiero ir al norte. Va y habla con el chofer y en efecto van al sur. Se angustia tanto porque está perdiendo tiempo, va a tener que gastar dinero para poder regresarse. Así que en la siguiente parada del autobús se baja y toma el autobús que lo lleva al norte. Esta ilustración nos va a servir para ilustrar lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema importante en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaron mucho del arrepentimiento. Vemos que es un tema también sobresaliente en el ministerio del Señor Jesucristo y en lo que es el ministerio de Juan el Bautista. Además, es enfatizado fuertemente en el mensaje de los apóstoles, ya en la era de la iglesia. Y aquí entramos al desarrollo de nuestra lección con una pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Como les dije al principio, vamos a ir ahondando sobre este tema a medida que vamos entrando en la lección. El arrepentimiento es un cambio de mente que se evidencia por el cambio de conducta. Dicho cambio es de 180 grados, es decir, una media vuelta. Tiene que haber un cambio de mente con relación a lo que es el pecado. Y esto tiene que ahora sí que, como dice Juan, debe de haber frutos del arrepentimiento. Ese fruto del arrepentimiento es un cambio en la conducta de la persona. Si la persona dice que ya se arrepintió pero no cambia, entonces hay que poner en tela de duda su afirmación. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Es otra pregunta. La respuesta es que la persona debe de arrepentirse porque ha ofendido a Dios. El pecado ofende a Dios.
Otra respuesta es porque se ha violado sus mandamientos. Una vez que nosotros pecamos, estamos cometiendo una infracción. Es como si nos pasáramos un semáforo en rojo. Cometemos una infracción. Al pecar se violan los mandamientos de nuestro Dios, que ha establecido en su palabra. Y también hay que arrepentirse porque al pecar el ser humano se ha ido alejando de Dios. Dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. También debemos de arrepentirnos porque al pecar también hemos vivido perdidamente, así como lo hizo el hijo pródigo, que se fue a una provincia apartada y allá dice que despilfarró sus bienes viviendo perdidamente. Y una razón de mucho peso por la que debemos de arrepentirnos es porque si no lo hacemos, pereceremos. La paga del pecado es muerte, dice las Sagradas Escrituras. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿cuáles son los pasos al arrepentimiento? En la ilustración del viajero vemos nosotros los pasos al arrepentimiento. Primero, darse cuenta que vamos en el camino equivocado. Él se subió en el autobús equivocado, él quería ir al sur, pero iba con rumbo al norte. Inmediatamente se angustia por haber perdido tiempo y recursos. Entonces, ese es un paso muy importante en el arrepentimiento. El dolerse, como dijimos al principio, el angustiarse por haber perdido el tiempo en cosas vanas. Inmediatamente viene el tercer paso, que es bajarnos, entre comillas, bajarnos, es decir, apartarnos en la primera oportunidad que tengamos, apartarnos del pecado. Paso número 4, dar media vuelta. Esto se llama la conversión, un regreso al Padre. Y número 5, tomar el camino correcto, que Cristo dijo, yo soy el camino. Ese es el camino correcto. Otra pregunta, ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? El primer beneficio del arrepentimiento es no seguir perdiendo tiempo y recursos. Como ya dijimos, al vivir perdido uno lo que está haciendo es perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que lo más probable es que nos traigan mucho problema. Segundo, hay que nosotros al arrepentirnos tenemos el beneficio de que enderezamos nuestros pasos, vamos por el camino correcto, vamos a llegar al destino deseado y vamos a ser recibidos por el Padre. Son los beneficios del arrepentimiento. En el arte de aconsejar, bíblicamente su autor dice que detrás de cada problema que tienen las personas hay por lo menos una idea equivocada. Dice que la tarea del consejero es escuchar activamente al paciente para descubrir la idea que lo mete en dicho problema. Después de descubrir la idea equivocada, hay que canjearla por un principio bíblico. Además dice que hay que entrevistarse periódicamente con el aconsejado para revisar que ha abandonado la idea equivocada y asegurarse que sigue comprometido con el principio bíblico que se le ha enseñado. Esto nos lo comparte el escritor porque lo mismo sucede o algo parecido con el arrepentimiento. El pecador debe de identificar que el pecado es lo que le ha causado su desgracia, ya sea el alcoholismo, la drogadicción, etc. Por lo tanto, una vez descubierto y reconocido que el pecado es lo que lo está dañando, debe de abandonar el pecado, regresar al Padre y vivir una vida comprometida de adoración y de servicio. Hemos llegado a una parte de nuestra lección que se titula aplicación. En el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, nosotros vemos en esta parábola un buen retrato de la naturaleza humana.
no solamente nos da un ejemplo del arrepentimiento, sino que también de la naturaleza pecaminosa y el pecado en nosotros los humanos. Aquí podemos ver algunos factores que llevaron al hijo pródigo a la perdición. Vamos a mencionar algunos. Entre ellos, lo tenía todo y lo dulce le empalagó. Luego se inconformó con las reglas del padre. Luego pensó que lejos del padre se puede disfrutar mejor la vida. Vino a desear salir de la casa. Se rebeló contra el padre y exigió la herencia. Entonces, la curiosidad, la ingenuidad y la terquedad lo llevaron a su desgracia. Vamos a descubrir los pasos a la perdición en esta parábola. 1. Irse de la casa. 2. Buscar amigos para despilfarrar la herencia. 3. Vivir perdidamente. 4. Gastarle la herencia en cosas malas. Llegar al grado de comer algarrobas entre los cerdos. También podemos encontrar los pasos al arrepentimiento. El volverse en sí, dice que de pronto se dio cuenta de su pecado, se angustió por haber caído tan bajo, pensó en regresar al Padre, confesó los pecados, pidió perdón y pues ya vemos que él fue recibido por el Padre. También podemos encontrar en esta parábola los beneficios del arrepentimiento. El Padre lo recibe amorosamente, lo restituye al darle ropa, calzado y anillo, y viene el regocijo, a hacer fiesta. Esto es como dice la Escritura, esto es como dice la palabra del Señor, que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Vamos a la acción. La acción es que usted va a leer este pasaje que le estoy dejando aquí, que es el Hechos 2:36 al 42. Usted lo va a leer una y otra vez de una manera detenida, váyalo leyendo y trate de descubrir lo siguiente. 1. Lo primero que usted va a descubrir, cuáles son los factores necesarios para que alguien se arrepienta. Eso lo va a descubrir en este pasaje precisamente del que le estoy hablando. Ahí va usted a descubrir los factores necesarios para que la persona se arrepienta, cuáles son los pasos al verdadero arrepentimiento, y también va a descubrir cuáles son los beneficios del arrepentimiento. Viene lo que es la retroalimentación. Vamos a checar algunos contrastes en la vida del hijo pródigo, en el antes y en el después del arrepentimiento. Antes de arrepentirse estaba perdido, se arrepintió, llegó la salvación. Antes había soledad, luego compañía. Antes estaba perdido, después fue restituido. Antes estaba en escasez, ahora está en abundancia. Antes estaba lleno de tristeza, ahora está en alegría. Y antes estaba muerto, como dijo el Padre, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ahora está vivo. Eso es lo que pasa con la persona que se arrepiente. Verdaderamente hay un antes y un después, un antes y un ahora. Antes la vida es de tristeza, pero ahora gloria a Dios porque es una vida de alegría. Si usted me está viendo y no ha recibido a Cristo, bueno, cambie su vida. Ya no siga en ese estilo de vida, vuelva hacia Cristo. Él dice que Él no echa fuera al que viene a Él. Al contrario, hay fiesta. Dice la palabra que habrá más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien dice no quiero arrepentirme, pues no hay gozo en el cielo. Para pensar, el mensaje de los profetas. Esta sección de Para Pensar se titula El mensaje de los profetas.
El mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento se puede resumir en una sola palabra y es arrepentimiento. Esto es un cambio radical de la ruta que se lleva. Si hubiera que hacer un bosquejo del mensaje de todos los profetas, pues el bosquejo quedaría de la siguiente manera. Pondríamos como primer punto nuestra situación, o es decir, nuestra condición, que sería una condición de pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado, hemos hecho lo malo, no hemos hecho lo bueno. Inciso B, nos ha ido mal, por eso hemos recibido plaga, enfermedad, invasión, derrota, cautividad. Así luce un mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. En segundo lugar, pondríamos nuestra solución, el arrepentimiento. Pero un arrepentimiento no de labios, porque eso es algo religioso. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento viene a ser un estilo de vida. Se manifiesta en lo que pienso, en lo que decido, en lo que digo, en lo que hago. Una vez que la persona está arrepentida, pues tiene que haber un cambio en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus palabras y en sus hechos. Pero seguimos en el bosquejo de un mensaje de los apóstoles del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la decisión, restauración o destrucción. Si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón y hay restauración. Si no hay un arrepentimiento verdadero, se empeora la condición de la persona y por último perece, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, hay un llamado en el libro de Lamentaciones 3:40 que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Prácticamente hemos llegado al final de nuestra lección que se titula el arrepentimiento. Hay un test aquí que viene incluido en nuestra lección y se trata de que se escriba una oración de una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Que podemos escribir lo que dice una persona. Cuando yo me arrepentí, el pastor que me guió a los pies de Cristo también me enseñó qué iba yo a decir. Más o menos palabras como estas: Padre, he pecado contra ti, lo reconozco, me arrepiento, reconozco al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, te abro la puerta de mi corazón. Me duele haberte ofendido, siento dolor en mi corazón, pero ahora te pido que me perdones, que tomes tú el mero centro de mi corazón, el trono de mi vida, que de aquí en adelante tú seas mi Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si esta oración usted no la ha hecho, la puede hacer. Vuélvase a Cristo, arrepiéntase, el Señor quiere perdonarle. Dios le bendiga, el Señor le prospere. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Nos vemos en la próxima clase de nuestra escuela dominical. Que Dios los bendiga.